transmisión. Una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue la visión del trabajo virtual. Anteriormente se tenía como ese tabú hacia las redes sociales y uno decía, bueno, los que están en las redes sociales son gente desocupada, son gente que no son espirituales. Personalmente había escuchado a muchos pastores que predicaban muy fuerte en contra de las redes sociales, predicaban muy fuerte en contra del Facebook y veían todo esto como una perdedera de tiempo, como para personas poco espirituales. Pero cuando llegó la pandemia, pues nos tocó, hermano, a todos aprender, porque muchos aprendimos fue en la virtualidad, a estar ahí, hermano, a través de una pantalla. Y bueno, acostumbrarnos durante el tiempo de la pandemia no fue fácil, acostumbrarnos a estar frente a un celular solitos, predicábamos muchas veces solitos, uno mismo era el que tenía que accionar la reproducción del video y uno mismo cuando terminaba de predicar era el que le tocaba ir y apagar el celular. Así nos tocaba en la virtualidad. Y bueno, ya quedamos acostumbrados a esto, a la virtualidad, y ya la gran mayoría de iglesias por todos lados de todas las denominaciones, porque ahora usted mira muchas transmisiones de diferentes denominaciones, quedamos ya acostumbrados a eso, a transmitir los cultos y a darnos cuenta que la red social hoy día, bien utilizada, porque esto estamos hablando de darle el uso bueno, la red social bien utilizada también puede atrapar algunos peces a través del internet. Vamos, amados hermanos, a leer la palabra de nuestro Dios en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 18. Si me hace el favor, hermana Lufeni o hermana, me gira un poquito el retorno, me escucho como lejos. Alabado sea Dios. Eso, gracias, por ahí sí. Capítulo 4, versículo 18 de la carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 18. Cuando lo tengan ubicado, me avisan, hermanos, con un gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Pero qué rápidos son ustedes. Los felicito. Rápidos para buscar. Primera de Pedro 4, 18. Vamos a leer, hermanos, todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice las Sagradas Escrituras. Y si el justo, eso es una pregunta, hermano, eso es una pregunta, inicia con una afirmación y termina en una interrogación. Dice así, y si el justo con dificultad se salva, ahora viene la pregunta, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Oiga esto, hermano, si el justo con dificultad se salva, ¿ha sentido ustedes dificultades en estos tiempos? ¿Cierto? Pero luego viene la pregunta, si el justo con mucha dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias, Cristo precioso. Gracias, maravilloso Dios, por esta oportunidad que nos concede, Señor, de congregarnos, de adorarte, de bendecirte, de exaltarte, de darte a ti, Señor, honor y gloria. Gracias, mi Cristo hermoso. Dios amado, te damos muchas gracias. Eterno Padre, te pido que nos bendigas, que a la luz de tu palabra y de tu evangelio, tú nos bendigas, nos hables, llenes nuestro corazón de gozo, de paz. Señor, te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, tenga misericordia de nosotros, háblanos, corrígenos, fortalécenos, visítanos, amado Cristo. Te lo pedimos, maravilloso Rey del cielo, para la gloria de tu santo nombre. Háblanos, corrígenos, exhórtanos y motívanos, Señor, a llevar esta palabra, Señor, clavada
en nuestro corazón. Que esa palabra, Señor, esté clavada en nuestras vidas y que nosotros podamos ir a una práctica diaria. Dame, Señor, la expresión verbal necesaria para poder compartir esta palabra. Que esa palabra llegue a los corazones. Reprendo todo espíritu de brujería, de hechicería, demonios de distracción, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos muchas gracias, Cristo hermoso. Gracias, maravilloso Rey del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Cristo hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Siéntese, amado hermano, con un gloria a Dios. Bien, mis hermanos, en esta noche vamos a predicar bajo el tema las dificultades del justo. Las dificultades del justo. Quiero decirles, hermanos, que esta predicación va dirigida para todos aquellos que están pasando por ese valle empedrado de la vida. Para todos aquellos que le han preguntado a Dios: Señor, ¿por qué siempre me pasa eso a mí? Para todos aquellos que le han dicho a Dios: tanto tiempo esperando tus promesas y no he visto nada. Para todos aquellos que en cierta ocasión de la vida se han sentido como un vaso agrietado, que sienten que no pueden retener el líquido de la presencia de Dios. Esta predicación es para todos aquellos que en cierto momento de la vida se han quedado mirando la prosperidad de otro y han dicho: Dios, ¿por qué siempre a él y a mí nada? Esta predicación es para todas aquellas personas que en su momento han llegado a pensar que Dios no los oye, que Dios no los escucha. Esta predicación es para todas aquellas personas que en un momento determinado de la vida dijeron: no vale la pena consagrarme más. Aquellos que han llegado a decir, como el salmista Asaf del Salmo 73, en vano he limpiado mis manos, en vano he limpiado mi conciencia, porque se quedaron un día mirando que el malo progresó y que ellos están allí pasando dificultades. Para todas estas personas es esta predicación de esta noche. Las dificultades del justo, así lo he titulado en el nombre del Señor. Cuando nosotros miramos el contenido de la primera carta de Pedro, vamos a encontrar mucha diferencia con el de la segunda carta. Es el mismo escritor, pero el contenido de ambas distancian mucho, ya que la primera carta se ocupa de fortalecer al cristiano en sus pruebas, de fortalecer al cristiano en medio de todas sus tribulaciones. La segunda carta tiene que ver más con el área doctrinal, cómo el cristiano enfrentar las falsas doctrinas, cómo el cristiano esperar a Cristo en su segunda venida. La primera carta fue escrita a personas que de pronto estaban muy decaídas en su ánimo. El primer capítulo, versículo 1, habla el destinatario. Habla quién fue el que la escribió, que fue Pedro, pero el destinatario, mire, el capítulo 1, versículo 1 de la primera carta dice: Pedro apóstol. Pedro fue el autor. Pedro apóstol de Jesucristo. Y ahora sí vienen los destinatarios. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Para quién fue escrita esta carta? Para la gente que había sido expatriada, o sea, perdieron la patria. Los expulsaron, los desterraron. Fueron echados fuera, perdieron casas, negocios, familia. Lo perdieron todo, hermano, todo. Expatriados no significaba solamente sacados del territorio, sino que los borraban de las listas de la gente perteneciente al pueblo de Israel. Los borraban, hermano. Que fueran borrados de las listas del linaje de Israel, era, hermano, algo terrible para ellos. Era algo
realmente muy duro de soportar. No solamente los echaban fuera, sino que buscaban todos los libros de las genealogías y los borraban de allí. Expatriados era, ya nunca jamás va a volver a ser un hebreo, nunca jamás. Aunque cambien los reinos, aunque cambien el imperio, el emperador, nunca más tenía oportunidad de volver a ser parte del libro de la lista de los hebreos. ¿Cómo les parece, hermano? Tremendo. Eso era ser un expatriado, borrado de la lista del pueblo hebreo. Ahora, ¿por qué los expatriaban? Por causa del evangelio de Cristo. Por decir que Jesús era el Kyrios de ellos. Kyrios significa Señor. Kyrios es el Señor. Habían dos palabras para traducir Señor en la Biblia. Una era la expresión del hebreo y la otra la expresión del griego. La expresión del hebreo era Baal. Baal, así como usted lee el dios Baal. B-A-L, Baal. Baal significa Señor, pero es un Señor territorial, un Señor limitado, un Señor de cierta geografía. Eso es Baal, el Señor de una región. En el Antiguo Testamento es muy común leer la palabra Baal, los dioses Baales. Pero existían muchas cantidades de Baales. Muchas cantidades de Baales. Porque la palabra Baal significa Señor. Y las naciones paganas, cada uno tenía a su Baal. Y se creía que ese Baal solamente tenía poder ahí en ese territorio. Y que al pasar la frontera de otro país, el Baal de este lado no podía pasar porque ya había otro señor allá en ese otro territorio. Entonces la palabra Baal es Señor, pero de un lugar determinado, de un sitio nada más. En el Nuevo Testamento dice que delante de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es ¿qué? El Kyrios. En hebreo dice Jesús es el Kyrios. Y Kyrios ya no es Señor de un lugar, de un territorio, sino que Kyrios es Señor del universo, el dueño de toda creación. A ese servimos nosotros, hermano. A mí me da risa cuando voy por los pueblos del Huila, por los departamentos, y a veces uno encuentra las pancartas de esos pueblos que son tradicionales católicos, y entonces está el nombre de uno de los santos del santoral y dice patrón o patrona de este pueblo. Yo digo, todavía están confiando en los Baales y celebran algunas personas, algunos oficios celebran el día de San, y bueno, y hablan del santo. Es como confiar en los Baales, en un Dios o en un santo territorial. Pero el Nuevo Testamento dice que Jesús es el Kyrios, el Señor de todo el universo. Entonces la soberbia de los césares romanos se les había subido al copete, que ellos no decían que eran los Baales. Ellos no decían, ni se creían, ni le decían a la gente que ellos eran el Baal de Roma, o sea, el señor de Roma, ni el señor del imperio. Los césares aplicaron la otra palabra para señor, que era Kyrios. Imagínense, y la gente tenía que ir ante el César romano y decirle, tú eres el Kyrios, el señor de la creación. Ellos no se creyeron el cuento que era el Baal, el señor del imperio, sino el Kyrios. Y a los cristianos del primer siglo se les detenía y se les preguntaba,
¿quién es el Kyrios? ¿Quién es el Kyrios? Y todo aquel que decía Jesús es el Kyrios tenía que pasar por destierros. Al que mejor le iba lo desterraban, lo expatriaban, al que mejor le iba. Pero la gran mayoría los llevaban a los teatros romanos, los lanzaban a las fieras, los torturaban, a muchos los crucificaron, porque sencillamente ellos decían: César no es el Kyrios, Jesús es el Kyrios, Jesús es mi Señor. Hermano, y usted se da cuenta que en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, habla de un hermano en la fe nuestro, se llamaba Juan. Él escribió el Apocalipsis 90 años después de Cristo. Y Juan dice: yo estaba en la isla llamada Patmos. Y lo bueno es que lo habla en tiempo pasado. Yo estaba, no dice yo estoy, sino que yo estaba. Los historiadores dicen que Juan pasó 8 años allá internado en esa isla, una isla rocosa, llena de serpientes, llena de escorpiones, donde la supervivencia era casi imposible. Es más, nos explican los historiadores cómo llegó a sobrevivir Juan siendo un anciano de más de 100 años. Normalmente se les dejaba en esa isla con una cadena que unía de pie a pie, una cadena de solamente 1 metro de larga. Se les dejaba ya, se les soltaba, se les dejaba ya con los pies amarrados para impedir que tal vez ellos se lanzaran al mar y trataran de buscar salida de la isla nadando. Se les dejaba atados con una cadena. Juan duró al menos 8 años en esa isla. No se sabe cómo un anciano de más de 100 años logró sobrevivir allá. Lo cierto es que Juan no murió en la isla de Patmos. Juan muere en la región de la Alta Turquía. Juan salió de allí y murió en Turquía. Por eso cuando él escribe Apocalipsis, él lo escribe en tiempo pasado. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestras tribulaciones en la fe de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué Juan estaba allá? Porque a Juan lo detienen también y le preguntan: Señor Juan, ¿quién es el Kyrios? Y Juan decididamente dice: Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor. Muchos llegaron a decir: César es el Kyrios, César es el Señor. Así que para todos aquellos que se identificaron con que Jesús era Kyrios, era el Señor, todos ellos fueron expatriados. Y Pedro le escribe a ellos para fortalecerles la fe, para nutrirles la fe, para decirles que eso era lo que precisamente tenían que haber hecho, haber declarado que Jesús era el Señor de ellos. Pedro le escribe a la dispersión, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esa región, la región del Capadocia, hasta el día de hoy se conservan los monumentos, las cavernas, las iglesias que fueron talladas en roca volcánica hasta el día de hoy. Increíblemente, hermanos, en la región de la Capadocia, en los lugares donde hay formaciones volcánicas, vivió un asentamiento de cristianos que perduraron casi 200 años, viviendo a profundidades de más de 20 metros enterrados. Y allá lograron fabricar o hacer iglesias, casas, habitaciones. Y se dice que llegaron a habitar en esas cuevas más de 20,000 cristianos. Más de 20,000 cristianos.
Yo no sé si usted ha llegado a ver en estos días, ahora que está todo el tema de la guerra en Oriente Medio y el ataque que Israel está haciendo a la Franja de Gaza. Y no sé si usted ha visto los túneles que han encontrado debajo de la Franja de Gaza. ¿Cuántos de ustedes han llegado a ver los videos de esos túneles? Una cantidad de túneles por debajo de toda la Franja de Gaza. Es una red de túneles. Muchos de ellos tienen una entrada, pero pueden tener, escuchaba a un experto militar que decía que habían túneles que tenían una sola entrada y podían desembocar en 15 salidas. Extremadamente intensos. Pues hermano, algo parecido era la vivienda de muchos cristianos para el tiempo que Pedro escribe. Pedro le escribe a esos hermanos de la Capadocia, que habían tenido que excavar en la roca volcánica, porque la roca volcánica es un material muy fácil de tallar, de poder abrir huecos. Y ellos en la roca volcánica hicieron una cantidad de aposentos, hicieron lagos, hicieron baños, hicieron capillas, templos allí. De hecho, en los documentales de History Channel aparecen los púlpitos que utilizaban los hermanos, muestran también los bautisterios donde bautizaban a los cristianos. Y se dice que allí nacieron muchos niños, miles de niños, dentro de las profundidades de esa roca volcánica. Miles de niños crecieron, se desarrollaron, murieron y jamás llegaron a ver la luz del sol. Todo eso pasó allí. Hay muchos documentales de eso, hermano, muchos documentales que hablan de los expatriados de Capadocia. Uno de ellos es la vida de los primeros cristianos. Hay un documental de History Channel que se llama así, La vida de los primeros cristianos. Aquí creo que en un ayuno vimos, no sé si algunos hermanos recuerdan que en un ayuno vimos la vida de la antigua Capadocia. Como miles de hermanos, más de 20,000 cristianos vivieron casi 200 años enterrados allá. Repito, hermano, tampoco explican los historiadores cómo hacían para el alimento y cómo pudieron sobrevivir sin la luz del sol. Pero así les tocó a los cristianos del tiempo del apóstol Pedro. Llegaban las cartas de Pedro llegaron a todos aquellos lugares, recorriendo aquellos lugares y fortaleciendo la fe de los que lo habían perdido todo por causa de la declaración que Jesús era el Kyrios para ellos. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Mis amados hermanos, todo el tiempo de la existencia de los hombres temerosos de Dios han existido las pruebas, las dificultades, todo el tiempo. Cuando nosotros vamos a mirar la palabra dificultad que aparece allí en el capítulo 4, versículo 18, si el justo con dificultad se salva. Esa palabra dificultad en el griego aparece varias veces en el Nuevo Testamento en el griego y todos tienen la misma connotación. Se pronuncia krimas. Krimas en griego significa algo difícil de sostener, algo difícil de tener, de sostener. Y esa misma palabra es la que aparece en el libro de los Hebreos, de Hechos de los Apóstoles. Esa misma palabra aparece en Hechos de los Apóstoles cuando dice la Escritura que sufrieron un naufragio. Pablo era llevado a Roma y sufrieron un naufragio. Y dice la Escritura que la barca o el barco estaba totalmente desenfrenado entre la tempestad. Y dice que el capitán, juntamente con los marineros, lograron llegar a puerto seguro, a un puerto seguro, y dice que lograron anclar el barco,
llegaron a anclar el barco con mucha dificultad. Aparece en griego, en Hechos de los Apóstoles, aparece también esa palabra krimash, que quiere decir algo que es casi insostenible, algo que no se puede domar fácil. Así es la vida de los cristianos, la vida del hombre temeroso de Dios. Desde que comenzó, hermano, este planeta a tener hombres temerosos de Dios, siempre el hombre temeroso de Dios ha tenido que pasar por dificultades. El primero que honró a Dios con una hermosa ofrenda, Abel. Abel tuvo que pasar por dificultades, ¿cierto? ¿Cuál fue la dificultad que tuvo que atravesar Abel? La envidia del hermano Caín. La envidia del hermano. Alguien dijo en una ocasión que es más peligrosa la envidia del amigo que el odio del enemigo. Oiga esto, es más peligrosa la envidia del amigo que el odio del enemigo. Y Caín, que era también un creyente, porque si se atrevió también a ofrecer ofrenda era porque también era creyente. Caín no era un hombre, no era un hombre que en su inicio hubiese sido un perverso. Caín era un hombre creyente porque se atrevió también a llevarle ofrenda a Jehová. Creía que Jehová Dios le oía y que recibía aquella ofrenda. Pero nuestro hermano Abel comienza a tener dificultades cuando su propio hermano siente envidia y comienza a procurar la muerte para él. Dificultades, hermano. Luego aparece otro en el capítulo 6 de Génesis que se llama Noé. Y ese Noé tiene una dificultad, y la dificultad es que la gente del entorno no cree que Dios va a destruir la tierra con un tremendo juicio. La incredulidad de su propia gente, de su propia familia. Esa es una dificultad que a veces nos aflige a nosotros. Yo he visto madres de familia, madres cristianas que se afligen porque sus hijos no creen en el evangelio. Madres que se afligen porque sus mujeres se afligen porque sus esposos, después de que ellas llegan del culto, ellos comienzan a reírse y a hacerle mofa. Se burlan de ellas. Yo he visto, hermano, cómo cristianos les pasa lo que les pasaba a Noé. A Noé le decía: Noé, pobre viejo, estás loco. Loco, estás construyendo un barco donde no hay ríos. Construyendo un barco donde no había agua. Loco. La incredulidad es una de las dificultades para que el cristianismo crezca, amado hermano. La incredulidad de la gente. Hablando del evangelio, la gente le dice a uno: pero ¿cuántos años hace que usted está predicando el evangelio y está diciendo que Cristo viene y no ha venido? Otros le dicen a uno: mi abuelo murió diciéndome que Cristo viene pronto. Mi abuelo. Y luego mi papá. Y luego ustedes. Pero ¿dónde está esa promesa? ¿Dónde está? La incredulidad es una de las dificultades que nosotros tenemos que a diario estar afrontando, amada iglesia. ¿Cuánto alabamos el nombre del Señor? A su nombre. Otros le dicen a uno: bueno, y si Dios es real, a ver, dígame, ¿de qué color tienen los ojos Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿Cuánto mide Dios? ¿Cuántos años tiene Dios? ¿Quién creó a Dios? Y empiezan a preguntarle y a invadirlo con cosas, hermano, que a veces uno piensa que no tiene como escape ante tantas preguntas. ¿Quién creó a Dios? Son dificultades que vienen ligadas a la incredulidad de la gente, y Noé tuvo que pasar esas dificultades. Luego aparece otro hombre en escena. Este otro hombre se llamaba Abraham.
Y Abraham tiene que pasar también por las dificultades de obedecer a un Dios que ninguno jamás había conocido en esa tierra. Él tiene que salir de una familia pagana. Él estaba en el corazón de la idolatría mundial. Vivía en Babilonia. Todo el sistema idolátrico del mundo nació en Babilonia. Allí fue donde los hombres empezaron a adorar la imagen de otro hombre. Allí fue donde empezaron a adorar a Nimrod, un semigigante que lo defendía de las fieras del campo. Dice la Biblia que era un vigoroso cazador. Fue el primer rey que existió en la tierra, el primero que empezó a reclutar hombres y a poner al hombre bajo la servidumbre de otro humano. A él empezaron a adorarlo, a creer que si Nimrod se moría, ellos no podrían sobrevivir. Y se murió Nimrod, y luego aparece un hijo que le llamaban Tamuz. En esa tierra, cuando ocurre la confusión de las lenguas de la Torre de Babel, salen, se esparcen, cada uno se busca con el compañero en el cual se entiende en su propio lenguaje. Los chinos se buscaron entre los chinos, españoles con españoles, italianos con italianos, y fueron cada uno repartiéndose según se entendían con sus compañeros. Y de allá de esa tierra Dios escoge a Abraham. Y Abraham tiene que empezar, amado hermano, a batallar. Tiene esa dificultad, tiene Abraham esa dificultad de empezar a romper con los lazos familiares. El Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Hermano, siempre he admirado a Abraham y he admirado mucho a Sara. He admirado mucho a Sara. Porque es que yo me imagino que si yo hubiese recibido el mandato de Dios en un sueño y me hubiese dicho Dios: mañana vete de esta tierra a donde yo le muestre, pues hubiesen aparecido muchos cuestionamientos. Mi esposa me hubiese dicho: amor, ¿y para dónde vamos? No sé, Dios me dijo que agarrara de aquí para allá derecho. Sí, pero ¿para dónde? No, me dijo que le hiciera derecho, pero ¿para dónde? Y ese fue el llamamiento de Abraham. 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses caminando en línea recta. Mi amor, y nos falta harto. ¿Qué le ha dicho su Dios? ¿Ya vamos a llegar? No, no me ha dicho nada. ¿Y hasta cuándo tenemos que seguir caminando? No sé, hasta donde Él me diga deténgase. La dificultad de Abraham fue, hermano, obedecer al pie de la letra el mandato que Dios le estaba diciendo a él. Que no es fácil, no es fácil. Siempre van a haber dificultades, amada iglesia, siempre. Vamos a encontrar a un hombre justo, temeroso de Dios llamado Job. Y Job, tiene que padecer Job un proceso bastante fuerte. Nótese lo que perdió Job. Perdió la economía, perdió la familia y luego pierde la salud, pierde la honra ante el pueblo. Perdió, hermano, muchísimo. Perdió la honra porque la Biblia dice que cuando Job salía al parque, dice que los jóvenes lo llamaban y se sentaban alrededor de él a escuchar la sabiduría que había en Job, a escuchar el juicio que él daba. Job dice que tenía 3,000 camellos. Ahí habla, la hacienda de él se componía de 11,000 cabezas de animales. 11,000. En todo el Huila no creo que haya un hacendado que tenga 11,000 cabezas de animales. Job tenía 11,000 cabezas de animales. 3,000 camellos. La historia dice, hermano, que los camellos Job los tenía para alquilarlos para las rutas lejanas. Job tenía un alquiler, una empresa de alquiler, una flota, digámoslo así,
hablándolo contemporáneamente. Los camellos, cada camello equivalía a un bus. Imagínense hoy día un hombre, un tipo como decimos nosotros, un hombre con 3.000 buses con moto. ¿Se puede dimensionar eso, hermano? Jod recibiendo dinero del alquiler de 3.000 camellos para esas rutas enormes, esas rutas largas. Tenía 1.500 chuntas de bueyes. Y los bueyes también era para alquilar, tenía alquiler de bueyes. Mejor dicho, Jod tenía el alquiler de maquinaria pesada. Pero la Biblia dice que vino la dificultad, y la dificultad fue donde Satanás comenzó a querer quitarle todo y hacer que Jod se apartara y se descarriara, negara y maldijera a Dios. Siempre vamos a ver dificultades en el camino. Los hombres fieles a Dios del Antiguo Testamento, todos tienen que cumplir el propósito de Dios a través de dificultades. O dígame usted si ha visto alguno que desde que Dios lo llamó hasta cuando cumplió el propósito de Dios pasó sin ninguna dificultad. Uno de ellos era Jeremías. Jeremías le llaman los escritores, los estudiosos bíblicos, le llaman el profeta llorón. Profeta llorón. Porque fue el hombre que más escribe cartas o escribe sus relatos a través de las lágrimas. Él dijo: cómo quisiera que mis ojos fueran ríos y mi cabeza fuera una fuente para llorar por el pecado de la hija de mi pueblo. Mis ojos fueran ríos y mi cabeza una fuente para estar llorando por el pecado de la hija de mi pueblo. El profeta llorón lo llamaban a él. A ese profeta llorón dice la Biblia que lo metieron en cisternas, que lo metieron a la cárcel, que le dieron a comer pan de angustia y agua de aflicción en varias ocasiones. Si continuamos mirando, hermano, hacia el futuro en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar al mismo Cristo que pasó por la dificultad de ser odiado por sus propios hermanos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el original griego está escrito: a los de su oficio vino, pero los de su oficio no le recibieron. A los de su oficio. ¿Y quiénes fueron los que no lo recibieron? Los sacerdotes, a los de su oficio. Hebreos dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús es sacerdote. Y quienes entregaron a Jesús fueron los sacerdotes. Por eso en el original dice: a los de su oficio vino, pero los de su oficio no lo recibieron. Entonces Cristo siempre tuvo que luchar con la incomprensión, con el odio, con el rechazo, la hipocresía de sus propios hermanos. Ahora nosotros como iglesia, amado hermano, como iglesia tenemos también muchísimas dificultades. Porque Dios comienza a levantar a un hermano y no ha de faltar el que diga: no estoy de acuerdo que pongan a ese hermano al frente. No estoy de acuerdo que pongan a esa hermana ahí. Dios levanta y bendice a un hermano y de inmediato el otro dice: tan creído, ¿no? El aparecido este. ¿Sí? En cierto lugar del mundo a un hermano Dios le plació bendecirlo con un carrito nuevo, un carro hermoso, un carro nuevo. Y el hermano llegó feliz a un ayuno, feliz, contento, a darle gracias a Dios. Estacionó el carro en un pequeño espacio de parqueo de la iglesia, y cuando el hermano salió del ayuno a las 4 de la tarde, alguien con una tapa de gaseosa le había rayado el carro de lado a lado. Ahí estaba y habían botado la tapa al frente y ahí estaba la tapa llena de la pinturita del carro. Lo curioso era que no habían entrado niños al ayuno, habían algunos 15 hermanos adultos.
Siempre vamos a estar, hermano, envueltos en dificultades. Siempre vamos a estar allí. Si usted se consagra a Dios, pues las dificultades tratarán de pronto incrementar, porque Satanás va a tratar de oprimirlo, de asfixiarlo para que usted niegue la eficacia del Evangelio de Dios. No crea, amada hermana, que la situación que usted está pasando es porque Dios la desechó, la abandonó, porque Dios no la mira. Toda dificultad nos lleva siempre a un grado de madurez. Toda dificultad nos lleva a eso, a despertar una madurez. Job dijo en el capítulo 42, versículo 5 de su libro: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Allá nos lleva la dificultad. La dificultad de este mundo nos lleva a una madurez. Y ahí es donde al diablo le sale el tiro por la culata, porque nos coloca las dificultades en el camino para hacernos tropezar, pero resulta que esa dificultad nos llevó a un éxito. Esa dificultad nos llevó a conocer más a Dios. Se tornó esa dificultad en un triunfo, en una victoria. Si el diablo hubiese discernido la crucifixión y la muerte de Cristo, hermano, Satanás no había procurado la muerte en la cruz. ¿Sabe que el diablo aplica la Biblia solo cuando a él le conviene? Porque si él hubiese leído, si Satanás hubiese leído con detenimiento que ya la Biblia hablaba que Jesús iba a ser crucificado, tal vez no hubiese alentado a los romanos o al pueblo a entregarlo a Poncio Pilato para que los romanos lo crucificaran. Y dice la Biblia, hermano, era que tenía que ser así, porque Colosenses dice que fue clavada, el acta que pesaba sobre nosotros fue clavada en la cruz también. Fue clavada en la cruz. O sea, hermano, habían dos martillos ahí en ese momento en que estaban clavando a Jesús. Habían dos martillos. El martillo de los soldados romanos clavando las manos y los pies de Cristo, pero había también un ángel clavando en la parte de la cabeza también, un ángel clavando el acta que pesaba sobre nosotros. Todas esas actas donde decía: Fernando Rodríguez Cabrera va a ir al infierno por esto y aquello y aquello. Néstor Moreno, Gentil Galindo, todos estábamos ahí. Y dice la Biblia que esas actas las tomó y las clavó también en esa cruz. ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué? ¿Por qué las clavó ahí? Porque la sangre que salpicaba de él, porque la sangre que mojaba su cabeza a través de la corona de espinas, a través de los puñetazos, a través de las hemorragias que tenía, esa sangre lavó aquellas actas. Y aquellas actas fueron lavadas con la sangre de Cristo. Y dice la Biblia que el acta se anuló. ¿Cuántos se gozan por eso? Dicen los historiadores que cuando iban a culpar a alguien, cuando alguien era llevado en el tiempo de Cristo, cuando alguien era llevado a un concilio o a un juicio, se dice que se escribía, que no se escribía con tinta indeleble, o sea, tinta imborrable. Se dice que se utilizaban ya algunos lápices de grafitos. Grafitos es el material de lápiz normal. Se dice que se utilizaba un plumón de grafitos y el acta se le hacía era con grafitos, no con pluma y tinta indeleble, imborrable, sino con grafitos. ¿Por qué razón? Porque si en el juicio era encontrado culpable, entonces esa acta se le reteñía por encima con la tinta indeleble, con la imborrable.
pero que si aquel reo era encontrado inocente, se dice que era muy fácil de borrar, borraban esa acta, anulaban esa acta y luego le escribían: este paciente, este fulano de tal, es considerado inocente, y firmaba el centurión y firmaba el gobernador: es inocente. Borraban el acta hecha con grafitos, la borraban y le escribían inocente. Eso era anular el acta. Y entonces esa acta anulada se le entregaba a la persona que era declarada inocente, y donde quiera que iba esa persona tenía que portar el acta. Si más adelante en otra jurisdicción era sorprendido, él tenía el acta que presentaba inocencia, el acta anulada. Y eso fue lo que Cristo hizo, mi amado hermano. Él anuló el acta a través de su sangre. Pero para que las actas fueran anuladas, Jesús pasó por el sendero de las dificultades. Ahora, mi hermano, quiero decirle, cuando uno se queda mirando al impío y uno anhela esa vida de felicidad que ellos están mostrando, porque uno dice, bueno, la pasan de fiesta en fiesta. Hasta uno muchas veces llega a pensar y a decir: Dios mío, cómo derrochan dinero los impíos, y cómo yo estoy necesitado de dinero, de al menos 20,000 pesos para pagar la cuota del gas. Al menos necesito 20,000 pesos para pagar el gas, y los vecinos la pasan de parranda en parranda, de fiesta en fiesta. Y a veces uno llega a decirle: Señor, permite que ese dinero se les pierda y que yo lo encuentre. Hermano, uno llega a pensar así. Sí, a veces uno dice: Señor, ¿por qué esa gente tiene tanto dinero, están derrochando, y yo estoy aquí pidiéndote 20,000 pesos para pagar la cuota del gas? Sepa, hermano, que ellos quizás no tengan ese tipo de recorrido por todas las dificultades que la iglesia tiene, pero va a llegar un día donde ellos no van a aparecer en el libro de Dios, no van a aparecer allá en el cielo, no van a aparecer en el libro de la vida. Por eso Pedro motiva a los hermanos de la dispersión y les dice: mire, amados hermanos, si ustedes y yo, que somos justos, con mucha dificultad no vamos a salvar. Los otros no tienen esas dificultades, pero ellos, ¿dónde aparecerán? No van a estar allí, no lo vamos a volver a ver. Amado hermano, el versículo 19 dice, y cierro con este versículo: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Se lo leo de nuevo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, lo que usted está padeciendo, ¿eso no es voluntad de Dios? ¿Es voluntad de Dios? Pedro dice: los que padecen según la voluntad de Dios. Eso nos suena difícil de creerlo, amado hermano. Nos suena duro y difícil que lo que estamos padeciendo sea la voluntad de Dios. Claro, existen hoy día muchas vertientes de predicación que hablan que el cristiano que es fiel no tiene por qué sufrir, que el cristiano que es fiel no tiene por qué padecer problemas económicos, que si alguien está mal económicamente, quizás es porque su alma está mal. Pero cuando yo voy a la Biblia me dice que para ser salvo tenemos que aprender a soportar sufrimientos. Pedro en ningún momento nos dice que todo esto va a pasar. Pedro nos dice: encomendemos nuestras almas al Creador fiel y hagamos el bien. Es como quien dice: muchachos, esto no va a pasar, pero encomienden sus almas a Dios para que Dios les dé fuerzas, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé paciencia en medio de estas dificultades. Los antediluvianos se gozaron, bailaron, brincaron, estuvieron en cabalgatas, estuvieron en fiesta, quemaron pólvora, hicieron de todos los antediluvianos.
Pero ¿dónde aparecerán el día de la recompensa de Dios? Los sodomitas, los de Gomorra, Sodoma y las naciones que fueron consumidas, brincaron, bailaron, gozaron, hicieron de todo, ferias taurinas, hicieron de todo, mi amado hermano. Pero ¿dónde aparecerán el día de la recompensa de Dios? Muchas naciones están haciendo eso. El rico de la historia de Lázaro y el rico comía todos los días banquetes con esplendidez, vestía muy bien, se gozaba, tenía dinero, tenía amigos. Pero en la eternidad se encontró solo. En la eternidad le estaba haciendo falta una triste gota de agua. Aunque aquí lo había tenido todo, pero en la eternidad estaba pidiendo una miserable gota de agua. Por tanto, mi amado hermano, hoy fortalezcámonos en las palabras del Señor. Fortalezcámonos hoy en que vendrá un tiempo futuro glorioso para la iglesia. En que hay un lugar donde el mismo Dios dice que allí no habrá ni llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad. Esa enfermedad que está moliendo sus huesos, su cuerpo, esa enfermedad que lo aflige, esa escasez económica, esa disolución que hay entre usted y su familia, eso pasará en el cielo. Y allí estaremos felices por la eternidad. Y allí entenderemos el propósito de nuestras dificultades. Entenderemos el propósito de aquello que hemos pasado por esta tierra. Dígnese a estar sobre sus pies, amada iglesia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos a ti todo honor y toda gloria. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, amado Cristo, hermoso. Dios mío, ayúdanos a soportar las pruebas. Ayúdanos a no vender nuestra dignidad en medio de las pruebas. Ayúdanos a no vender nuestra dignidad, porque muchos han vendido su dignidad en medio de las pruebas. Muchos se apartaron, muchos se alejaron, muchos llegaron a caer en blasfemia. Dice la palabra de Dios de unos ayudantes del apóstol Pablo que se fueron amando el mundo. Cristo dijo que muchos eran la semilla que nacía, que crecía, pero que el sol les quemaba, el sol marchitaba esas plantas. Cristo dijo que aquellas plantas eran los cristianos que creían en la palabra de Dios, pero cuando venían las pruebas se apartaban. Amada iglesia, no te apartes al ver la dificultad. No te apartes de Dios al ver el momento difícil. No te apartes de Dios. Ten una determinación en tu vida. Job dijo: tendrás una determinación y esta te será firme. El apóstol Pablo logró alcanzar esta determinación que dijo Job. Y Pablo dice en su carta en el capítulo 8, versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, persecución, peligro, hambre o espada. Nada me podrá separar del amor de Cristo, dijo Pablo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios, ni espíritus, ni lo creado, ni lo porvenir. Pablo sabía que iban a aparecer cosas nuevas. Pablo sabía que iban a aparecer nuevas estrategias, nuevas artimañas, nuevas aflicciones. Pablo sabía que al futuro iban a aparecer redes sociales. Pablo sabía que iban a aparecer diferentes filosofías, iban a aparecer diferentes doctrinas. Pero Pablo dijo: nada de esto me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada de esto me podrá separar de mi Dios, de mi Kyrios.
Que nada te separe de tu Kyrios, amada iglesia. Cristo es tu Kyrios, Cristo es tu Señor. No te dejes apartar. Aunque la vida duela, hay que seguir avanzando. Aunque vengan dificultades diferentes, quizás una mala noticia esté esperándote en casa. Quizás te esté esperando una mala noticia ahora que llegues a la casa. Una llamada quizás esta noche. Una noticia difícil. Pero quiero motivarte, Sigue adelante. Sigue adelante, sigue. Aleluya. Señor, yo te daré, con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Aleluya, gracias mi Dios. Dios, ayúdanos. Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Danos fuerzas, pídele fuerzas a tu Dios en esta noche. Dile, Señor, dame fuerza. Si usted está desanimado en esta noche, amado hermano, levántate en el nombre de Jesús. Levanta tu mirada al cielo. Levanta tu mirada al cielo. Esfuérzate, hermana. Esfuérzate, hermano. Tal vez la dificultad te ha llegado a desanimar. Tal vez te ha invadido desánimo porque la dificultad te ha encerrado y te ha bloqueado los caminos.